Hoy celebramos la memoria del beato Bartolomé Gutiérrez, nacido en México en 1580. Ingresó a la orden agustina a los 16 años. Más tarde será ordenado sacerdote. Tenía un gran espíritu misionero. Sus compañeros se burlaban de él por su sobrepeso y pensaban que no iba a poder soportar la vida de misionero. Pero en una ocasión dijo unas palabras proféticas que más tarde se cumplirían. Tanto mejor, así habrá más reliquias que repartir cuando muera mártir, porque algún día iré a Filipinas y de allí a Japón, donde moriré por la fe de Cristo. Con Fray Pedro Solís viajó en 1605 a Manila, donde evangelizó hasta que en 1612 fue enviado a Japón, donde se entregó de lleno a la evangelización, en medio a muchas persecuciones y tribulaciones. Fue expulsado de Japón, pero luego regresó a petición de los fieles para vivir oculto, entregado a la misión, predicando y administrando los sacramentos, entre ayunos, mortificaciones y vigilias, siendo instrumento para la conversión de muchas personas. Permaneció allí 15 años, ejerciendo de este modo su ministerio, hasta que en 1631, junto a otros cristianos, fue encarcelado en Nagasaki, maltratado y luego en 1632 quemado vivo por negarse a apostatar de la fe en Cristo. Hoy la palabra remarca fuertemente dos dimensiones de la Iglesia que vivió el beato Bartolomé, la de la comunión y la de la evangelización, que son dos características inseparables. Son como dos movimientos de la Iglesia, parecidos al corazón, contracción y dilatación, sístole y diástole. En la primera lectura, San Pablo reprocha la descomunión que existía en la comunidad de Corintios, en donde había envidias y contiendas, pues no pensaban y actuaban según la sabiduría cristiana, como hombres de espíritu, sino que se dejaban arrastrar por los instintos carnales, como niños. Ahora, hermanos, sería bueno que nosotros nos preguntemos a nosotros mismos, ¿estamos viviendo también nosotros, yo personalmente, con envidia y contienda? ¿Me estoy dejando llevar por los instintos carnales que llevan a la descomunión? En la comunidad de Corintios habían facciones que se reñían, diciendo, yo soy de Pablo, yo de Apolo. Pablo los regaña, haciéndoles entender que él y Apolo son solo servidores y colaboradores de Dios, que han trabajado el campo de Dios, que han colaborado en la construcción del edificio de Dios, que son ellos, que es la iglesia, que somos tú y yo, el pueblo que el Señor se eligió como herencia. De ese modo, Pablo presenta la evangelización como un servicio que se realiza de parte de Dios y con Dios para el bien de las personas, para el crecimiento y dilatación de la iglesia. En el Evangelio de hoy vemos esto en relación con los discípulos de Jesús, que con la oración y el testimonio atraen a otras personas hacia Jesús para que sean curadas. Jesús sana a la suegra de Pedro porque le pidieron que hiciera algo por ella. Y sana a muchos otros enfermos porque todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los llevaron a él. Pero antes de pedirle a Jesús por la suegra de Pedro y antes de llevar a otros enfermos hacia él, los discípulos habían hecho experiencia de Jesús, se habían encontrado con él. Lo que precede a la evangelización es el encuentro personal con Jesús, que es una relación constante que va sanando y cambiando la vida, transformando la propia vida. De modo que ya no se busque vivir para uno mismo, sino para Jesús, en servicio a los demás. Ahora, ¿cuál es el signo de que se ha sido sanado? ¿De que se ha resucitado espiritualmente? El servicio amoroso. Dice el Evangelio que cuando la suegra de Pedro fue sanada por Jesús, enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Y para evitar todo egoísmo contrario a la gracia del Evangelio,
A aquellos que querían retener a Jesús para que se quedara con ellos y no fuera a otros lugares, Jesús dice: también a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Quien no tiene amor al servicio, a la comunión eclesial, a la evangelización, se aparta en su corazón de la presencia de Jesús, que prometió estar con la iglesia hasta el fin del mundo, y que la acompaña y la guía con la gracia del Espíritu Santo en la evangelización. Que el ejemplo del beato Bartolomé Gutiérrez nos sirva de estímulo en nuestro caminar de fe. Alabado sea Jesucristo.